Interpelación del diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, don Ricardo Menéndez Salmón, a la consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo sobre política en materia de patrimonio y, más concretamente, sobre protección y defensa del conjunto histórico de La Vega. Para la exposición de la interpelación tiene la palabra el señor Menéndez Salmón. Gracias, presidente. Buenos días, consejera. Lo primero que le pido es que hoy, en su conversación conmigo, tanto por decencia institucional como por respeto hacia los vecinos de Oviedo, no acuda solo a sentencias de tribunales. Arguménteme desde la voluntad política y no desde una supuesta sacralidad jurídica. Y si en sus papeles solo tiene motivos de ese tipo, le ruego que los guarde para otro interlocutor. Discuta conmigo desde la razón dialéctica y el logos de este Parlamento y no desde la prosa de los despachos de la Administración. No me lea una nota de su gabinete de prensa. Confrónteme desde la ideología. Hábleme como consejera titular de Cultura y no como consejera suplente de Negocio Inmobiliario. Pocas veces un asunto relacionado con el patrimonio cultural se convierte en centro del debate político de una ciudad. En muy escasas ocasiones, un debate de esta naturaleza traslada una ruptura tan obvia entre gobernantes y gobernados. Y en contadísimas circunstancias, las voces discrepantes se distribuyen de modo tan desigual como en el debate que nos convoca. Si contemplamos La Vega como una trinchera en cuyas orillas, por un lado, encontramos defensores de la integridad del complejo patrimonial de la fábrica y por el otro hallamos partidarios del protocolo, veremos que entre los defensores hay arquitectos, urbanistas, sociólogos, juristas, historiadores, académicos y una parte nada desdeñable de la sociedad ovetense y asturiana, incluyendo voces de la AMSO como la del antiguo alcalde Venceslao López o la del aspirante a la alcaldía Carlos Fernández Llaneza. Enfrente nos esperan los firmantes del protocolo por el que se consagra el despiece de los terrenos de la fábrica. El Ayuntamiento de Oviedo, en manos del Partido Popular, el Gobierno asturiano de la FSA y un Ministerio de Defensa que durante décadas ha dejado pudrir el entorno que nos ocupa. Esta improbable alianza institucional solo puede exhibir el apoyo de la Cámara de Comercio de Oviedo, una entidad más comprometida con la desregulación del mercado que con la defensa del bien común, y de partidos cuyos cargos públicos buscan sin sonrojo el modo de seguir vinculados al puesto remunerado. ¿Por qué apelamos a usted, consejera? Porque La Vega plantea un dilema entre cultura y beneficio, entre memoria y expolio, entre interés general e intereses particulares. Y porque usted, entre sus responsabilidades, tiene asignada la protección del patrimonio cultural e histórico, pero ha sido, hasta la fecha, una convidada de piedra. Estamos ante un debate que se podría resumir como sigue, sin faltar a la verdad, creo. Los expertos en patrimonio y buena parte de la ciudadanía ovetense se oponen al desmantelamiento de La Vega. Las instituciones defienden el protocolo. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, que le exijo, por favor, que me responda. Pues ni usted ni el presidente Barbón lo han hecho antes. ¿Quién la ha asesorado en su propuesta para La Vega? ¿Quién ha sido el especialista que ha dado el visto bueno a su protocolo? Se lo pregunté al presidente en esta Cámara como responsable último de las decisiones políticas de Gobierno y se lo pregunto a usted como responsable de orientar y definir las acciones del Ejecutivo en materia cultural. ¿Cree Berta Piñán que los urbanistas, arquitectos, historiadores y juristas que protestan contra el desmantelamiento de La Vega se equivocan? Voy a hacerle la pregunta de otro modo. Si usted tuviera que promover un evento literario, ¿se fiaría más del criterio del señor Menéndez Salmón o del criterio del señor Cofiño González? Si usted tuviera que promocionar la museística en Asturias, ¿escucharía antes la voz de Margarita Robles o la de Alfonso Palacio? Aquí hay dos discursos y hay dos agendas. De un lado, parte de la inteligencia cultural de la ciudad y parte de su tejido progresista. Del otro, un ayuntamiento de derechas, la Cámara de Comercio de Oviedo, un Ministerio de Defensa que durante décadas ha hecho omisión de su responsabilidad y un vicepresidente que goza de especial predicamento entre las fuerzas conservadoras de esta Cámara. ¿De qué lado de la ecuación está la consejera de Cultura? ¿A qué lado de la pancarta va usted a caminar el próximo día 5? ¿Va a ir de la mano con Venceslao López o con el señor Paniceres? ¿Se siente usted más cómoda junto a María del Mar Díaz, Manuel Maurín y Rubón Vega o en compañía de Alfredo Cantelli, José Luis Costillas y Mario Arias? ¿Tiene usted criterio propio como consejera de Cultura del Principado de Asturias o está a lo que dicte la voz de su amo? Insiste usted en que es imposible proteger de manera integral la fábrica. Le recuerdo que lo que esperamos de usted son soluciones, no resignación y rigor en sus afirmaciones. Descarta usted cualquier acción para declarar la fábrica bien de interés cultural. De acuerdo, es su decisión, pero no apela a la imposibilidad jurídica, sino a la falta de voluntad.
Permítame que ilustre esta petición que le hago con una declaración de Ana González, actual alcaldesa de Gijón y en su momento consejera de Educación, Cultura y Deporte. Ana González anunció en 2014 que su consejería iniciaría los trámites para incoar el expediente para declarar bien de interés cultural la fábrica de armas de Trubia. En palabras de la entonces consejera de Cultura, la fábrica de armas de Trubia podía ser declarada BIC, aunque la tramitación sería larga y compleja. Esto es, la señora González no ocultaba las dificultades, pero mostraba su voluntad de proteger en su integridad el patrimonio de Asturias. Los expertos en patrimonio y urbanismo insisten en que lo único que impide al Gobierno asturiano declarar la Vega bien de interés cultural es su falta de voluntad. Usted se agarra a un clavo ardiendo y a lo peor ese clavo acaba por clavarla en la cruz del desprestigio público. Abundo en lo dicho. La fábrica de Trubia está inventariada. La factoría armera de Toledo es bien de interés cultural. La fábrica de armas de La Coruña se respeta en su integridad gracias al acuerdo entre Xunta y Universidad. Escuche esto que le digo. Artículo 6 de la Ley del Patrimonio Histórico Español. El Estado es competente para declarar bien de interés cultural los bienes del artículo 6b, a saber, aquellos adscritos a un servicio público gestionado por el Estado o que pertenezcan al patrimonio nacional. Para los bienes que caen fuera de esa categoría, la competencia es de la entidad que en cada comunidad tenga a su cargo el patrimonio histórico. Repito, para los bienes que caen fuera de esa categoría, la competencia es de la entidad que en cada comunidad tenga a su cargo el patrimonio histórico. Ergo, dado que la Vega ni es un servicio público gestionado por el Estado ni pertenece al patrimonio nacional, resulta intolerable que usted se niegue a impulsar la declaración BIC para la fábrica. Le pongo un ejemplo recientísimo. El 24 de mayo de 2022, antes de ayer, se declaró bien de interés cultural con la categoría de monumento la torre de señales del aeródromo de Cuatro Vientos, en el término municipal de Madrid. El Estado declaró BIC un inmueble de defensa, precisamente porque estaba adscrito a un servicio público gestionado por el propio Estado. A sensu contrario, cuando este requisito legal no se da, como sucede en La Vega, que es un bien sin uso, la competencia para declararlo BIC corresponde a la comunidad autónoma. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. Gracias, señor Salmón. Mire, yo creo que no lle un bon comienzo de la súa interpelación empezar por el descrédito personal, esas comparatives que van a lo personal, cuando yo aquí no vengo como Berta Piñán, como usted bien sabe, sino que vengo como consellera de Cultura, Política Lingüística y Turismo del Principado de Asturias. Por lo tanto, no emito opiniones personales, emito informes y a partir de ahí abrimos expedientes, emitimos informes, es decir, cumplimos con nuestra obligación. Por lo tanto, como consellera de Cultura, Política Lingüística y Turismo afronto lo que tiene que ser esta interpelación. Y como ya manifesté en anteriores ocasiones en esta Cámara que abordemos el tema, comparto, cómo no, la su preocupación por la conservación de nuestro patrimonio cultural, de todo nuestro patrimonio cultural. Como consellera, preocúpame el su mantenimiento y por ello preocúpame y ocúpame también lograr el mejor y más eficaz aprovechamiento de los recursos, que son limitados para evitar que el paso del tiempo, tan implacable con todos y con todo, castigue irremediablemente el so porvenir. Na xestión deste patrimonio é fundamental a puesta en valor, a súa difusión e tamén lo é a súa sostenibilidade. Falar de desarrollo sostenible en materia de patrimonio cultural puede exceder con mucho los tiempos de esta Cámara, pero como tiene manifestado la UNESCO, requiere no solo protección frente a condiciones ambientales adversas o daños intencionados, sino de cuidados constantes y de renovación permanente. Esto é pensar en el matrimonio casi como si fuera un elemento vivo, consciente y orgulloso del su pasado, pero con la su vocación de futuro como única forma de garantizar el su porvenir. De todo ello, puedo asegurar que se trata habitualmente y con absoluta responsabilidad na Consellería de Cultura, na Dirección Xeneral de Patrimonio, na Comisión Permanente y nel Pleno del Consello de Patrimonio Cultural de Asturias. La protección de la fábrica, pues mire, como expuse la semana pasada na Comisión de Cultura y, por supuesto, non tengo ningún recelo en volver a facelo porque creo que las cosas pueden explicarse bien y aclararse y siempre é beneficioso para todo el mundo. La fábrica de armas de La Vega ya tiene una protección patrimonial en la actualidad, una protección, señor diputado, que garantiza que la Consellería de Cultura y, en concreto, el Consello de Patrimonio Cultural de Asturias puedan supervisar y tengan que aprobar
la ordenación futura del ámbito e a intervención nos seus elementos integrantes, é dicir, un marco legal que nos ampara e que está fundamentado na legislación vixente para garantizar que el desenvolvimiento futuro del ámbito de la vega se faiga de unha maneira respetuosa col patrimonio cultural que atesora. Permítame que recuerde en este punto, señor Salmón, que el Consello de Patrimonio Cultural de Asturias, que habrá de aprobar y supervisar la ordenación futura, está compuesto por personas provenientes de diferentes ámbitos, no solo de la Administración del Principado, sino también de ámbitos como son representantes de ayuntamientos, de asociaciones y entidades de carácter ciudadano, colegios profesionales, la Diócesis de Uvieu, los concellos, la Universidad de Uvieu y, por último, y no menos importante, diferentes vocales nomados por esta Xunta Xeneral del Principado. Creo que resulta importante recordar estas cosas porque en sí mesmas son garantistas de las decisiones importantes sobre nuestro patrimonio, también sobre este patrimonio. Como ya insistí en otras ocasiones, la fábrica de armas de la Vega está incluida en el Plan Xeneral de Uvieu, dentro de la lista de bienes de patrimonio histórico industrial amparados por el artículo dedicado a la protección del patrimonio histórico industrial, que ya en concreto el artículo 383. Y esto lle de manera porque al tiempo de tramitar el Plan Xeneral de Uvieu solicitóse asina dende la Consellería de Cultura para garantizar, y cito literalmente, de nueves, el desenvolvimiento, modificación o cambio de uso de las áreas de protección se faiga a través de planes especiales que incluyan ámbitos donde va a elaborarse un catálogo de elementos protegidos primero de cualquier actuación sobre las construcciones. Los planes especiales han de compatibilizar, si es el caso, el aprovechamiento urbanístico con la defensa prioritaria de los elementos o conjuntos protegidos. Van a exceptuarse de la obligación del plan especial los proyectos de rehabilitación. La aprobación de estos planes especiales va a precisar de un informe favorable de la Consellería competente en materia de cultura. Yo soy la consellera de Cultura y, por tanto, estaré, por supuesto, en el lugar que me corresponde, que ya ese, el de cuando se presentan proyectos concretos que hasta ahora no se presentaron, señor Menéndez Salmón, no se presentaron proyectos concretos y, por lo tanto, yo no puedo, desde la nuestra consejería, no podemos elaborar ni informes ni expedientes de proyectos que no existen, aún. Y yo, aparte de esta previsión del artículo 8 del Plan Xeneral de Ordenación de Uvieu, en el catálogo urbanístico de este concello considérase una protección xenérica del conxunto de la fábrica y una protección individual integral de dos elementos concretos, el claustro almacén y la capilla de Santa Bárbara. Igualmente, hay que tener en cuenta que usted nunca noma tampoco, o ustedes, perdón, de la protección de la iglesia prerrománica de Santillano, que incluye una faza del norte del terreno de la fábrica de armas de la Vega. Como ve, estamos perfectamente conscientes y perfectamente vigilantes de todos los elementos de protección. Y de acuerdo con lo dispuesto en relación con la contorna de protección, también del conjunto histórico del Camín de Santiago. Mire, esos dos, si son BICs y patrimonios de la UNESCO, toda la superficie de la Vega está en esa zona de protección xacobea. Insisto en ello, la idea de que contamos con los medios de protección para que cualquier intervención se faiga de manera respetuosa con el patrimonio cultural. Pero usted falla una interpretación de la legislación, una interpretación que me sorprende. Yo no soy, obviamente, legisladora, pero sí pedí una interpretación a fondo y pedíla a los técnicos de patrimonio, a los juristas y pedíla, por supuesto, también la opinión al Ministerio. Y mire, respecto a esa posible declaración de BIC, que además no sería una declaración, no protegería de esa forma que usted plantea este conjunto del patrimonio histórico, sino que sería una protección más. Como usted bien sabe, el Principado non puede porque non é suyo. Bueno, esta é unha interpretación de xuristas, podemos meternos en unha guerra de xuristas, pero yo non puedo ir a casa llena a facer cosas que non son de la miña competencia. El Tribunal Constitucional de la Ley de Patrimonio Histórico Español del 1985 dixo que el único caso onde el Estado sigue siendo competente para proceder a la declaración de bien de interés cultural é precisamente nel de elementos de titularidade estatal e adscritos a servicios públicos destinados pola Administración del Estado. Coincidiendo ambos factores na fábrica de la Vega, coinciden ambos factores que lle titularidade estatal e depende del Ministerio de Defensa, non lle posible legalmente que el Consello de Gobierno, a través de la Consellería de Cultura, proceda a la declaración de interés cultural. Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Menéndez Salmón.
Es que no quiero faltar a la verdad y me temo que voy a hacerlo. Bueno. Gracias, presidente. Insisto en lo que le digo, consejera. Yo tampoco soy un especialista en jurisprudencia, pero lo que se me traslada por parte de personas que sí lo son es que sí, ustedes sí tienen esta capacidad, precisamente en virtud de esos elementos que quedan fuera del artículo 6b. Ustedes tienen esa capacidad de acceder a la declaración BIC, al menos al intento. Es decir, estamos hablando de voluntad política, no nos mantengamos única y exclusivamente en este espacio de la judicialización permanente. Porque yo creo que La Vega lo que manifiesta es también la temperatura ideológica de este Ejecutivo. Se lo dije hace 15 días y se lo repito hoy, por si usted no me escuchó. Creo que la fotografía que revela La Vega es la imagen más fiel de una agenda que algunos reputan como socialista, pero que es cualquier cosa menos progresista. Y aquí lo que caminamos es hacia la cristalización de un modelo de territorio que va a priorizar una visión economicista de Asturias en lugar de un paradigma verde, sostenible y humano. Cuando todos los organismos internacionales e incluso el sentido común están demandando ciudades orgullosas de su historia y respetuosas con la habitabilidad, el Gobierno va a legitimar una planificación de colmena y de rascacielos. Hormigón y verticalidad en vez de árboles y horizontalidad. Y yo no creo que usted sea la consejera del acero corte. Yo quiero pensar que usted es la consejera de los espacios para la colectividad. Y espero que no sea la consejera defensora de Alfredo I, sino la de Alfonso II. ¿O acaso cree que Santullano, como dijo aquí el presidente Barbón, está más protegida con la chicane de La Vega que con la paralización del protocolo? ¿Sinceramente lo piensa? Creemos que existe una sutil diferencia entre mandar y gobernar, consejera. Los gobiernos gobiernan cuando transforman la voluntad de la ciudadanía en políticas y los gobiernos mandan cuando usan sus recursos para imponer sus objetivos y hacen oídos sordos a la sociedad. Creo que en este caso ustedes están mandando porque pueden imponer su voluntad, pero no están gobernando porque no están escuchando a la ciudadanía. Y lo que lamento es que usted pueda ser cómplice de semejante desatino, por el aprecio que le tengo y por la admiración que le tengo. Y claro que apelo a usted como Berta Piñán. Berta Piñán es la consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo del Principado de Asturias. Yo lo que le suplico es que no pase a la historia de Asturias como la consejera que dijo 2 veces y es lo que hay. No lo haga, por favor. Escucha a la ciudadanía, escucha a esta ciudad. Vamos a intentar salvar La Vega, consejera. Y si el 4 de octubre pasado le pedí que fuera valiente, ahora lo que le pido es que sea honesta y que sea decente. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Salmón, creo que la mi honestidad y la mi decencia, sinceramente, están fuera de toda duda. Y mire, insisto, este protocolo no presentó ante la Consellería y no presenta, porque ya un protocolo de intenciones no presenta ningún proyecto concreto que esta Consellería pueda valorar, desde la parte, obviamente, del patrimonio, desde el Consejo de Patrimonios, desde el Consejo Permanente de Patrimonio y desde el Pleno de Patrimonio, pueda valorar porque no hay un proyecto concreto que podamos valorar. En el momento que se presente un proyecto concreto con todo lo que hay, con todas las garantías que hay para poder proteger el conjunto y toda la rodeada y, desde luego, teniendo en consideración Santullano y el Camín de Santiago, como muy bien insisto, que parece que siempre queda fuera de las valoraciones, de esas valoraciones. Mire, no dudaremos en estar vigilantes y en aplicar la ley de forma estricta. Y para eso insisto en que hay también un pleno de patrimonio por donde tienen que pasar todos estos asuntos, y usted sabe perfectamente, y en ese pleno de patrimonio están también ustedes representados, esta Xunta está representada, aparte de la universidad y de otros elementos que antes cité. Ese pleno de patrimonio velará, igual que lo hacemos en la Consellería, porque se cumpla estrictamente la normativa. Usted fai una relación xurídica sobre si se puede nomar o no se puede nomar BIC. Nosotros también, obviamente, desde ahí lo analizamos y sabemos, bueno, tenemos el informe que nos dice que no.
Otra cosa es que sea un informe equivocado. Yo ahí no puedo, no me parece, pero bueno, siempre pueden pasar cosas así. Pero mire, yo lo que quiero decir es que yo vengo aquí como consellera de Cultura, obviamente, y como consellera de Cultura no doy opiniones, insisto. Cuando se presente un proyecto, una consellería, faremos los informes pertinentes, faremos el expediente pertinente y con esos proyectos concretos elevaremoslo en el proceso de garantías que tiene la propia Ley de Patrimonio a la que nos debemos. Esa Ley a lo que yo tengo que responder, eso Ley. Y esa ya es la responsabilidad que tengo como consellera de Política de Cultura, Política Lingüística y Turismo, que incluye, como no, el patrimonio cultural. Esa ya es la mi garantía. No lo dude usted que voy a estar vigilante a que se cumpla estrictamente la nuestra Ley de Patrimonio. Bien, seguimos